predicación vamos a ver la segunda parte sobre la suficiencia de la Biblia. En la primera parte aprendimos cómo David, a través del Salmo 19 en el Antiguo Testamento, nos enseña cómo la Biblia nos es suficiente para poder aprender de Dios y poder acercarnos a Él. Vimos 6 atributos y en esta segunda parte vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento Pablo nos enseña cómo la Biblia también nos es suficiente para poder llevar nuestro camino en nuestra vida cristiana. Para eso vamos a buscar la carta que él le escribe a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo número 3, y Pablo comienza a explicarle a Timoteo cómo él debe comportarse, pero también cuáles son los cuidados que debe tener, y le hace algunas advertencias, ya que en ese tiempo había falsos profetas que estaban predicando y que no estaban diciendo la verdad. Por eso le dice Pablo a Timoteo en el capítulo número 3 de la segunda carta, versículo 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. 15. Y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 termina diciendo: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la primera afirmación que Pablo nos da está en el versículo 15 y nos dice que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí está haciendo referencia Pablo a que solamente las escrituras nos van a dar la sabiduría necesaria para poder llegar a la salvación mediante la fe que es por Cristo Jesús. Que no hay otro libro o otra fuente de información que nos haga entender o nos enseñe qué es la salvación. Ahora, la salvación en el Nuevo Testamento no solamente hace referencia a la salvación de los pecados y el regalo de la vida eterna, sino que hace referencia a la salvación de las consecuencias del pecado y la condenación. La Biblia nos enseña a cómo caminar en nuestra vida cristiana para poder ser salvos de la consecuencia que el pecado tiene sobre nuestras vidas, cómo corregir nuestros errores y de qué manera empezar a caminar mirando hacia Dios. En el versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y esta palabra que Pablo usa, que es útil, hace referencia a que es algo beneficioso, algo provechoso o que es apropiado para lograr un fin. ¿Cuál es ese fin? El que nos dice Pablo, que es enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y de eso se trata, de que nosotros tenemos que lograr buscar la utilidad de la Biblia para nuestra vida, porque comienza a transformarse en un manual para nuestro diario vivir. El versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esta referencia que Pablo usa de hombre de Dios es una referencia que él usa en todas sus cartas pastorales, o sea, en la carta que le escribe a Timoteo, en la primera carta, en esta segunda carta y también la carta que le escribe a Tito. Es una referencia que él usa para instruir a los pastores jóvenes, a los diáconos y a aquellos que están ejerciendo el liderazgo en la iglesia. Y fíjense que es para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, ustedes me van a decir, bueno, pero esto es entonces solamente para pastores, para líderes o para diáconos. Pero la enseñanza que también nos está dejando Pablo es que si la Biblia es suficiente para la máxima autoridad
que Dios dejó para la iglesia, entonces también es suficiente para vos y para mí. Es suficiente para que un pastor, para que un líder y para que nosotros entendamos y aprendamos cómo guiarnos en nuestra vida como cristianos, que aprendamos cómo instruirnos en la palabra de Dios, cómo conocer más de la persona de Jesucristo y también cómo llevar nuestro ministerio y ser y tener una vida de ejemplo para los demás. Bueno, estas son las tres afirmaciones que Pablo nos está enseñando en la segunda carta de Timoteo y como Pablo también nos está exhortando a que podamos realmente acercarnos a la palabra sabiendo que es el manual indicado para entender cómo debemos vivir como cristianos. Por eso yo también los aliento a que se animen a buscar a Dios a través de la Biblia y aprender de Él y poner a prueba lo que ustedes también están creyendo y cuál es la fe en la cual ustedes creen. ¿Quién es este Dios en el que yo creo? Y la única manera va a ser a través de la Biblia.